Bueno, buenas tardes a todos, rectores, rectoras y quienes vienen representando las instituciones. Muchas gracias a SCUN. Hoy es un día que nos llena, yo diría que de regocijo, porque son muchos espacios de trabajo, doctor Gaviria, con SCUN, tanto con usted como con su antecesor. No solamente nos recibieron, nos dieron apertura, generaron conversaciones, también se generaron polémicas, discusiones, pero creo que la única forma de que un sector crezca es esa. Por eso les agradezco inmensamente y antes de generar la conversación con el señor rector, preparamos una intervención corta porque sí quiero, aprovechando que esta es pues, la última reunión formal de ASCUN a la que tengo la oportunidad de asistir, poder quedarnos con esas ideas fuerza de qué ha pasado, de para dónde vamos. Ustedes son la vida del sector, nosotros somos funcionarios, servidores, transitorios en un periodo, pero el gran activo de la educación superior del país son los rectores y las rectoras. Entonces, primero vamos a ver un corto video, denme la licencia de regalarme esos minutos, que tiene como fin dejar en el imaginario de ustedes qué ha transcurrido en estos 3 años y 8 meses ya, qué ha transcurrido en todo el sector educativo, no solo en educación superior, porque creo que la educación superior en Colombia, y como lo dice la UNESCO en los futuros de la educación, cada vez tiene que apropiarse y responsabilizarse más por lo que pasa en todo el sistema. Ustedes son los grandes académicos que avivan la conversación de la transformación de la educación en el país. Entonces, me permito compartir inicialmente el video. Les invito a pasar un momento al escenario mientras vemos el video y ya continuamos con el panel. Hace casi 3 años y 6 meses llegamos al Ministerio de Educación, con la convicción de construir sobre lo construido y con el foco puesto en fortalecer la educación de nuestro país y poder dejar un legado que permitiera avanzar y brindar mejores oportunidades a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los territorios. Hoy miramos en retrospectiva y sentimos la tranquilidad del trabajo realizado, pues las promesas de campaña se convirtieron en proyectos que fueron construidos con las regiones y ejecutados con transparencia, pertinencia y oportunidad. Un trabajo hecho en equipo, con muchos desafíos que se sumaron. Deudas históricas en el sector, temas no dialogados y una necesidad sentida de hacer un diálogo social genuino, acuerdos que no se habían cumplido, una pandemia que no se presentaba hace 100 años y por primera vez en Colombia, un huracán de gran impacto en el archipiélago y especialmente en Providencia. La importancia de la educación para el gobierno del presidente Iván Duque se hizo evidente desde el primer momento, pues reiteradamente fue este sector el de mayor inversión, no solo del presupuesto general de la nación, sino también de regalías y obras por impuestos, respondiendo de forma asertiva y oportuna con los recursos del FOME a las realidades de la pandemia. Gracias a ese voto de confianza, hoy podemos decir que llegaremos a 2 millones de niños en primera infancia, atendidos integralmente en un trabajo coordinado con el ICBF y con la Consejería de Niñez y Juventud. En jornada única, pasamos del 12 al 20%, aumentando la cobertura con más y mejor tiempo escolar. De igual forma, avanzamos en doble titulación, brindando a 2022 a cerca de 605.000 estudiantes habilitación académica y laboral, y permitiendo que cuenten con mejores oportunidades de acceso a la educación superior. Además, apoyamos a nuestros jóvenes en la consolidación de sus proyectos de vida, haciendo posible que 336.000 de ellos hagan parte del programa Generación E. Adicionalmente, logramos que la gratuidad sea política de Estado, beneficiando a 720.000 estudiantes, un legado para la juventud colombiana, así como la asignación de recursos para el fortalecimiento del sistema público de educación superior, mayor a los 4,6 billones de pesos. Trabajamos por el bienestar de maestros y directivos docentes, logrando
un incremento significativo para cerrar la brecha salarial, acompañado de bonificación docente, evaluación, procesos de formación, así como mejoras en las condiciones de la prestación de servicios de salud y seguridad en el trabajo. Por supuesto, también nos concentramos en el bienestar, acogida y permanencia de nuestros estudiantes, con la creación de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, que trajo no solamente el doble de recursos, sino también una serie de medidas sancionatorias para quienes incumplen con el PAE y una juiciosa planeación presupuestal que nos permite llegar cada año a más niños y jóvenes en el programa. En infraestructura hemos invertido más de 4 billones de pesos, lo que hoy nos ha permitido entregar 245 colegios nuevos y en los 6 meses restantes entregaremos 166 más. De esta manera, llegaremos a 12.000 aulas nuevas y mejoradas y más de 3.000 mejoramientos entregados y en proceso, aportando así a mejores ambientes de aprendizaje. En educación rural estamos llegando a todos los territorios, no solamente con infraestructura, sino también con dotaciones, acompañamiento a maestros, modelos flexibles, pertinencia, articulación y una gran apuesta de una paz con legalidad. Conscientes de las necesidades también de avanzar en calidad en educación superior, se dio un paso adelante en el sistema de aseguramiento de calidad, nuevas modalidades, sistemas de información, normatividad, plan de choque de descongestión, escuela de pares y mejoramiento y puesta al día del proceso de convalidación en Colombia, que le da tantas oportunidades a los jóvenes colombianos y a quienes requieran convalidar sus títulos y saberes. Debemos recordar que tuvimos que abordar uno de los retos más grandes del sector educación en 100 años, la pandemia por el COVID-19. Debimos entonces como sector hacer las innovaciones y adecuaciones para pasar a educación en casa. Desarrollamos estrategias y herramientas digitales para el apoyo a estudiantes y docentes e incursionamos en la televisión y la radio para llegar a todos los territorios. Posteriormente pasamos a la alternancia, con estrictos protocolos de bioseguridad y cerramos el 2021 con el 97% de instituciones educativas en presencialidad, así como el 83% de estudiantes. Y en educación superior, en el marco de la pandemia, se incrementaron los programas en modalidad virtual un 77%. Las instituciones hicieron innovaciones que permitieran hablar de educación mediada por tecnología. Se desarrolló el Plan Padrino, el colaboratorio de innovación y todos los protocolos que permitieron iniciar a la alternancia y retomar gradualmente a la presencialidad. Lo anterior contó con los recursos y mecanismos para acompañar a las familias, los estudiantes y las instituciones, y para contar con los protocolos de bioseguridad que hicieran viable el retorno. Ahora, en el 2022, tenemos la alegría de haber logrado un retorno del 100% de las instituciones educativas y nuestro mayor reto es la calidad y la aceleración de aprendizajes, para lo cual estamos trabajando sin descanso en la identificación de planes por institución educativa. Estamos enfocados en mitigar los efectos de la pandemia, no solamente a nivel académico, sino también socioemocional. Todo esto a través de evaluar para avanzar, la red de tutorías, todos a aprender, acompañamiento a maestros, materiales didácticos, poniendo el foco de la valoración de los estudiantes y en los planes de acción para cerrar brechas e impulsar la educación reimaginando y dando un paso adelante. Finalmente, ¿cómo no mencionar el proceso de transformación del ICETEX, mejorando considerablemente las condiciones para que los jóvenes puedan acceder a los créditos y tengan beneficios en las tasas, codeudor, plan de estímulos, servicio y tecnología y nuevos mecanismos de pago, beneficiando así a cerca de 800.000 de los 991.000 usuarios en el 2022? Todas estas son razones y hechos que nos permiten sentirnos orgullosos de trabajar con el corazón por el sector. Hoy se materializan las promesas en acciones y en las sonrisas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes junto a sus familias, maestros y directivos son el testimonio de los avances alcanzados en la construcción de trayectorias educativas completas, de bienestar y de aprendizajes, que han sido posibles gracias al liderazgo y apoyo del presidente Duque, el trabajo con otras carteras, el Congreso, las autoridades locales, la sociedad civil y expertos, pero sobre todo, gracias al trabajo de cada uno de ustedes en los tiempos más difíciles. Por eso necesitamos seguir con ánimo, pasión y trabajando en equipo en esta última milla para con foco, velocidad e intensidad consolidar estos legados y hacer una entrega transparente, ecuánime, informada y con muchos resultados. Bueno, creo que esa frase dice mucho. Una entrega transparente, ecuánime, con resultados, pero con perspectiva de futuro. Yo quisiera resumir varios hitos del video y centrarme ya en la presentación. Lo primero, y no es simplemente por recordar una serie de hechos desafortunados, porque creo que la vida nos puso acá, a todos nosotros, en este momento de la historia, porque era nuestra misión.
Y sí, sucedieron muchísimos hechos retadores que hacen que no sea un periodo común para comparar con otros, porque no ha habido ningún periodo donde logre colegir al tiempo la única pandemia después de 100 años, el único huracán que ha tenido el país, un proceso que era normal y esperable en un proceso de paz, y es que se necesite más diálogo, que hayan voces en altavoz, que hayan discrepancias, pero que hayan ganas de acertar y de responder con responsabilidad. Y todo esto ha pasado en 3 años y 8 meses. Y lo cuento de contexto, no para justificar si se ha avanzado más o menos, pero yo creo que como sector tenemos que ser un sector muy analítico, tenemos que ser un sector que ponga todo en perspectiva. Este país siempre necesita, yo creo que lo que más necesita en este momento es poner todo en contexto. Las cosas no son blancas, negros, hay muchos grises en el intermedio y este sector necesita sumar esfuerzos y seguir adelante. Si ustedes vieron para preescolar y básica, pues yo resaltaría infinitamente el trabajo de la vice y de su equipo en varios temas. Primero vamos a llegar a 2 millones de niños en primera infancia, que para ponerles a ustedes en cifras, como lo dijo la misión de sabios, todavía nos falta llegar a una cobertura universal, pero creo que de gobiernos anteriores, con la ley de primera infancia y con los avances, la consolidación de haber llegado a 2 millones de niños con 12 atenciones y realizaciones integrales, y lo que sigue es que uno esperaría que en 4 u 8 años el país pueda ya hablar de una atención universal en primera infancia. Este es un trabajo demasiado importante, el aporte de educación superior será significativo y mujeres como la viceministra que lleva años trabajando en primera infancia dan cuenta de que ha sido un ejercicio muy bonito en el país porque más allá de los distintos gobiernos se ha sumado. Que queden retos clarísimos, las atenciones, las realizaciones y la calidad de las mismas. Está comprobado que grupos control y grupo experimental de niños con aparentemente las mismas atenciones, pero con distinta calidad de sus maestros, maestras y agentes educadores, pues obviamente comprenderán ustedes el impacto es distinto a nivel cognitivo, a nivel nutricional, a nivel emocional. Bueno, una segunda meta es que el país siga avanzando en jornada única. Cuando ustedes miran los cambios ocurridos en los años 60, en los años 70, donde surge la doble jornada porque el país tenía que llegar a coberturas totales. Si nos remontamos a este diálogo alrededor del 2010, comenzaba el país a llegar a coberturas totales en preescolar básica y media. Y entonces de ahí ya pasamos a un salto o pasamos a una pregunta y es entender que no solo son coberturas, sino que son trayectorias y que los niños del campo, como lo dice el doctor Moisés Wasserman, ya no solo es un número, sino es una atención integral y una atención con calidad. Se avanzó en la creación de la Unidad Especial de Alimentación, toda la institucionalidad, se duplicaron los recursos y a hoy, para darles la información, llegamos al 74% de los niños del país con alimentación escolar. Que toque seguir avanzando, por supuesto, pero hay ruta, hay marco normativo y acabamos de aprobar las últimas normas para todo el tema de penalización o de castigo a quien no usa transparentemente los recursos. Y todo el tema de minutas indígenas, de minutas con población afro, de compras regionales son una gran oportunidad para continuar con la lucha por una alimentación transparente y una alimentación de calidad. Vieron ustedes muchos espacios orientados a entrega de colegios, de dotaciones, de espacios de aprendizaje. Creo que la básica y la media, por todo el cambio poblacional, tiene este bono para poder hacer las inversiones para mejorar los ambientes. Colombia tiene escuelas y colegios de hace 40, de hace 50 años, que no han tenido inversiones. Nosotros vamos a entregar 3.300 mejoramientos rurales y vamos a entregar más de 12.000 aulas, pero el trabajo continúa y yo creo que hay toda una línea de experimentación para hablar de colegios ambientalmente sostenibles, para llegar al campo con una infraestructura que permita el manejo de las distintas variables ambientales y para mejorarle a los niños esos espacios que hacen que en lo público nos encontremos como iguales. Igual obviamente que todo el mejoramiento desde lo privado. Entonces hay una senda de trabajo en ambientes y hoy los ambientes no son como los imaginábamos hace 10 o 15 años. Hay innovación en el mobiliario, hay incorporación de tecnología, hay un trabajo grupal, hay un trabajo entre pares y este aumento que les mencioné, el 20% de jornada única, tiene ahora una gran potencialidad que ojalá lo tomen los siguientes gobiernos cuando se logren pues, los cambios en conectividad. La conectividad para esos municipios, para esos municipios PEDET, puede generar un gran cambio si los acompañamos y si esos rectores saben para qué y por qué. No una conectividad para un mensaje de chat o una conectividad para una comunicación. Estos niños que tienen jornada de 5 horas podrían complementar muy fácilmente su jornada si lográramos contenidos pertinentes en áreas de matemáticas, de ciencias, de arte.
Saben aquí los rectores la cantidad de simuladores y de contenidos que si bien nada reemplaza la presencialidad, pueden ser un complemento para que esa ruralidad y el país no tarde tanto en llegar a ese 100% de jornada única. Estamos en el 20, este gobierno arrancó en el 12, tuvimos pandemia además en el medio, pero creo que es una ruta interesante. Cuando inicié el gobierno me decían que si a jornada única le poníamos un título, pues como el título del gobierno. Quienes me conocen saben que soy muy respetuosa en entender que es que la jornada única no es de un gobierno, es de todos, es del país. Entonces, en eso vamos. La doble titulación, lo saben ustedes, logró el presidente poner en una expresión sencilla, un trabajo que se venía haciendo de tiempo atrás con las universidades, pero que ahora queremos redoblar y que nos hemos dado cuenta que es muy importante y es la habilitación laboral de los jóvenes de grado 10º y 11 y el preámbulo para continuar con una formación para toda la vida. Van a ser 605,000 jóvenes, hay un trabajo del SENA, de las instituciones de educación superior, muchas de ustedes nos colaboran en estos procesos en las distintas regiones, y si me preguntan, foco en los antiguos territorios nacionales. Es muy distinto cuando yo voy a conversar a Cali o a Medellín y me dicen que están haciendo programas en nuevas tecnologías, programas en medio ambiente, programas en generación de energía sostenible. Y cuando yo me voy al Casanare y me siento con dos chicas de un proceso de media, me dicen, doctora, mire el espacio en el que estamos en el Casanare. Y a mí pues solamente me ofrecen temas de secretariado o temas administrativos y contables. Entonces, como ven, en cada tema estoy planteando la realización, pero la ruta. Ustedes saben, ustedes y nosotros, pues le hemos dedicado los años que llevamos de vida a este sector y somos responsables de pensar que no es una impronta solo de un gobierno, de un partido, sino una ruta responsable. Últimamente acogí una frase que escuché en una conversación que me gusta mucho y es que los tiempos de los niños y los jóvenes no son necesariamente los de la política. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas cosas me van a oír que quedan trazados caminos responsables, porque un gobierno mientras se aprueba, mientras hace un plan de desarrollo, creo que todos tenemos que seguir dándole vida al sector más después de una pandemia y respondiendo a estos retos fundamentales. También vieron ustedes en el video que obviamente la pandemia a todos, y ustedes sí que darían testimonio si aquí tomáramos el micrófono, todos tenemos que decir cómo nos tocó la pandemia a todo nivel, emocional, psicológico, laboral, familiar. Pero creo que todos en ese balance que uno hace humanamente también ve que fue un gran movilizador y quienes son creyentes acá de las innovaciones y del cambio social, emocional y tecnológico, creo que hemos sido fruto de ello, con todos los dolores que pueden haber causado, con las restricciones económicas, las restricciones de medios, pero yo me siento muy orgullosa del sector educativo en Colombia, en general, y no lo digo porque como dice alguna gente, mire con cara complaciente lo que sucedió en la pandemia. No, yo no miro con cara complaciente. Me parece que titular, que es la gran desgracia educativa, no motiva a nadie y en lugar de abrir caminos, nos detiene o hace que la gente pierda la autoestima. Yo creo que fue un desafío que generó muchas brechas, pero yo optaría por titularlo como el doctor Fernando Reimers, director de innovación de Harvard, que lo titula como el gran despertar o la gran innovación para el sector, sobre todo en América Latina, en temas de agenda que estaban pendientes y que tal vez la pandemia hizo que los visibilizáramos más rápido. Adicionalmente, les puedo contar que en preescolar básica y media ya logramos retornar el 100% de los chicos y el 100% de las instituciones a la presencialidad. Y que el gran reto, con todo el trabajo que hemos hecho con los maestros y gracias al trabajo de ustedes que ahorita voy a pasar a comentarles, necesitamos que evaluar para avanzar se vuelva un proyecto que lo quieran los maestros, que lo quieran las familias y que lo quieran las instituciones. Es un proyecto diseñado con el Banco Mundial a 4 años y medio, busca trascender de un gobierno y busca dejar trazada una senda para trabajar valoraciones del desarrollo, valoraciones del aprendizaje, mentorías, red de tutorías, contenidos y realmente llegar a ese corazón curricular de la discusión en preescolar básica y media que en Colombia por muchos años lo hemos anhelado. Y lo hemos anhelado porque acá hay libertad curricular, en preescolar básica y media también. Y eso hace que no todas las regiones tengan los mismos estándares o tengan el mismo nivel. La pandemia nos pone a todos a pensar, bueno, al encontrar tanta diversidad en las valoraciones, ¿qué voy a hacer en matemáticas? ¿Qué voy a hacer en lectura? En ciencias, en competencias socioemocionales. Y ahí, ustedes saben que viene el programa Todos Aprender, que es un activo de muchos ministros. Ya completa 12 años y agradezco a todos los antecesores que permitieron que el programa creciera y se fortaleciera. Pero ese programa cubre solo básica primaria. Y díganme, ¿quién va a ser la red que nos va a ayudar con básica secundaria? Y está pendiente con los señores rectores y el viceministro esa reunión para ver quién de ustedes se anima a sumarse con unos recursos que tenemos a la red de tutorías en educación secundaria.
Los colegios y las secretarías necesitan de ustedes, necesitan de avivar una conversación académica entre pares, red de tutorías entre maestros, red de tutorías entre estudiantes. Esto es lo que está en boga. Muchos de ustedes que viven permanentemente con los referentes internacionales, pues no solamente en su agenda, sino ustedes son parte de la conversación internacional. Saben que hoy si hablamos en Uruguay, que es el país que más rápido retornó de pandemia, o si hablo con México, que hasta ahorita está comenzando a retornar de pandemia, o si hablo con Chile, que retornó unas semanas después de nosotros, todos están en la gran discusión del tutor, del mentor, del cambio del lenguaje de la experiencia educativa. Y de pronto en educación superior ustedes dirán, no, pero esto es una obviedad porque nosotros ya en el ambiente, desde bienestar, no saben el desafío que es traer esto a la básica y la media. Porque tradicionalmente en Colombia ha habido un acompañamiento de asistencia técnica, como de revisión en sitio, de chequeo de requisitos, pero no un diálogo a profundidad necesariamente en estas redes de maestros y maestras que también en básica, así como en superior, merecen mi respeto y mi reconocimiento. Siempre es muy fácil juzgar, sabemos Colombia las distancias, la dificultad de un maestro para conectarse con todas las familias y como pudieron, con radio, televisión, portales, mensajes de texto, mensajero pedagógico, mantuvieron el sistema cohesionado, claro, con debilidades y con brechas definitivamente, y en la ruralidad se acentuaron, y por eso tiene que ser la impronta de todas las acciones que de ahora en adelante realicemos y adelantemos. Déjenme revisar en mi cabeza, ya miramos primera infancia, miramos jornada única, doble titulación, alimentación, tema de aulas, infraestructura, y ahora el tema del retorno. Para no demorarme más en básica, simplemente les quiero dejar, digamos, el sabor o el abrebocas, que más allá de los tiempos políticos y de que esté yo acá como persona, no importa quién sea quien les esté hablando, necesitamos que el país realmente entre en una gran movilización por ese cierre de brechas, que abra otras conversaciones. Miren, los maestros están en el mayor entusiasmo, están en la mejor voluntad, piden a gritos ayuda de toda índole, emocional, pero también cognitiva y de tácticas pedagógicas y estrategias que les permitan en un aula donde yo tengo 30 niños, cada niño con una historia distinta y con un rezago distinto, abordar de forma asertiva, porque cada año que perdamos en esto, pues es un año más que afectamos a varias generaciones. Ese era un primer mensaje y como ven, pues claramente nadie pretende decir que todos los problemas de la básica quedaron solucionados, pero yo les puedo decir con responsabilidad que los temas de agenda que se están tratando no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo, están en nuestra agenda, que nos falta mucho, clarísimo que hay que seguir perseverando y que más allá de cualquier color o cualquier partido, este sector tiene un activo y era el mensaje con el que quería comenzar, pero lo pongo ahorita antes de entrar a superior. Y el activo es que llevamos 4 años siendo con el sector con mayor presupuesto. Que requiera más recursos, siempre la educación requiere recursos, pero creo que el activo que lograron todos ustedes, más allá que solo los funcionarios, es hacer que en Colombia cualquier político de índole nacional o local se preocupe, algunos por convicción y otros, como diría en su momento el doctor Mocus, por competencia, porque los hacen quedar mal y por vergüenza. Muchos factores ayudan a que la educación sea el primer tema. Yo anhelo en esta vida y en este país que para todos sea por convicción. ¿Y por qué lo digo? Porque de ese punto se debe partir en las discusiones venideras, tanto para superior, para básica, pero con un asterisco. Cuando uno habla de temas fiscales, y ustedes saben que yo soy economista de formación inicial, y hoy me encontraba con un colega de Hacienda que siempre hacen el chiste de que cuando yo voy a entrar a Hacienda hay una foto que dice prohibido no dejarla entrar, porque realmente los recursos que nos han tenido que dar son sin precedentes, pero entonces yo les digo a ellos que sí, pero que abajo de la foto debe decir algo, que fue un diálogo responsable fiscalmente, que fue un diálogo creativo y un diálogo que vaya por pasos. Es imposible en un país de ingresos como el nuestro pretender que todos los cambios se den de una vez, que todos los recursos se den de una vez, porque uno quiere que queden, que no sean recursos simplemente de un momento. Y eso requiere discusiones y diálogo. Y ahí lo empato con educación superior. Siendo el mayor presupuesto, también recordarán que este trabajo que inicié hace 3 años y 8 meses, mi primer tema no fue educación básica, sino ustedes hicieron que para mí estuviera en la memoria desde la segunda semana, particularmente desde la educación superior pública, por como decía el video, deudas y conversaciones pendientes con la educación superior. Yo rescato de acá como otro activo, gracias a ustedes y a los directivos de los docentes y a los directivos de los estudiantes, que cuando hay respeto, cuando hay perseverancia, cuando hay escucha activa y responsabilidad fiscal, se podrán seguir hablando muchos temas. ¿Qué le pido siempre al sector o quienes me acompañaron en esos diálogos?
que cuando uno va de recursos no se acompañe de la demagogia, sino se acompañe de cifras, porque si vamos a hablar del sector salud necesita recursos, si yo voy a hablar de la lucha contra la pobreza necesita recursos, si yo voy a hablar de cómo en Colombia en los próximos 30 años un gran, más que reto, más que problema, un gran reto va a ser la atención a la vejez, por ejemplo, y los recursos que requiere. Pues miren la lista que estoy haciendo, o la transición energética, ¿cierto? O la lucha contra todo el tema del cambio climático. Entonces son muchos sectores sociales en agenda y ustedes, rectores, con ese diálogo de futuro y de perspectiva, lo tienen clarísimo. Ustedes han tomado una posición muy responsable frente al país, donde el único tema no es la educación, en torno a la educación viran muchos temas, pero ustedes tienen conciencia de que es un país que tenga que hacer una inversión integrada, que logre surtir las necesidades que tiene el pueblo colombiano, pero que lo logre hacer con transparencia. Es muy fácil, yo se lo decía a los estudiantes, pues uno por agradar decir que sí a todo. Me parece lo más difícil y lo más bonito, y los valoro en ellos, saber ceder desde la responsabilidad, la realidad financiera, pero siempre pensando en futuro. Entonces yo creo que si bien fue desde la segunda semana una toma de responsabilidad muy agitada hasta la fecha, creo que hemos crecido todos, ustedes, quien les habla, mi equipo, como profesionales. Es una experiencia que nos marcará la vida de escucha, de diálogo y de construcción, y es uno de los mensajes que les traigo, un sector de educación superior cada vez más informado, con más datos, también razonando y encontrando formas para seguirle buscando recursos a la educación, que definitivamente pues es un sector muy importante. Con estos mensajes de preescolar y básica, con estos activos que hemos obtenido, paso a centrarme en educación superior, pero me parecía clave decírselos porque si ustedes ven, en todos lideran estas conversaciones y le dan la mayor seriedad al país, la academia. Yo me siento muy orgullosa de que la institución con mayor credibilidad en Colombia sean las instituciones. Y eso le da a uno mucha fe y tranquilidad en el país por más vicisitudes, momentos difíciles, porque encuentran que la academia genera espacios de un diálogo plural, genera donde la discusión siempre es bienvenida y donde hay propuestas. Entonces yo creo que ese es otro activo para los años venideros y para todas las transformaciones que se encaminan. En cuanto a hitos particulares de la educación superior, le dije al viceministro que fuéramos organizando como por temas y arrancáramos, que él quería arrancar hablando de recursos, yo quería arrancar hablando del sistema de aseguramiento de la calidad, porque me parece que ese es un gran activo en Colombia. Cuando uno le preguntan en otros países, uno se siente supremamente orgulloso de lo que han hecho los rectores y el sistema de aseguramiento. De la ley 30 en adelante, con toda su evolución, ministros, ministras, directivos del CNA, pares, todos los que han pasado por allí, hace que hoy Colombia, y no estoy exagerando, esté a la vanguardia del diálogo en materia de aseguramiento de calidad de América Latina. Y creo que eso lo estamos tratando de dejar escritos en notas técnicas, no para decir que es que lo hicimos nosotros, para decir que lo construyeron ustedes y que se le abrió a la educación superior para lo que reclaman los tiempos, grandes oportunidades. Y creo que fue una coincidencia afortunada que arrancáramos los diálogos por la calidad de la educación superior antes de la pandemia. A veces otros ministros me preguntan, bueno, ¿y el cambio de modalidades, todo el trabajo que usted está haciendo se dio post pandemia? Y yo digo con mucha tranquilidad y orgullo de ustedes, que ustedes lo pusieron en la agenda previo a la pandemia. ¿Qué reto nos queda? Pues nos queda entender las posibilidades que da la reglamentación. Siempre le digo a alguien que el decreto y el acuerdo 02 de acreditación de alta calidad tienen muchísimas cosas que reglamentarse. Le dan espacios a muchos colegas que estén en este cargo para seguir ahondando en toda la reflexión de las mismas modalidades, de la ruralidad, del registro único, de áreas del conocimiento, educación dual, pero esa puerta quedó abierta y miren que en eso tenemos un camino andado bien aventajado de América Latina. Digamos que ahora están pues preguntándonos cómo se hizo el cambio, quieren entender qué dice el decreto, la reglamentación. Y no digo que el camino esté todo hecho, porque obviamente yo miro a los rectores y rectoras y les voy valorando en la cara, en los ojos, que es lo que uno puede ver con el tapabocas, la reacción frente a estos temas. Y pues ustedes fueron, muchos de ustedes, creadores de todo ese articulado y esa reforma, y tenemos que apropiarla así nos dé temor. Todos los cambios a los seres humanos nos dan temor, pero creo que aquí hay un grupo de líderes que frente al temor siempre da un paso adelante. Entonces, ¿qué anhelo yo? Y es el trabajo que tiene el equipo de educación superior, dejar un sistema de registros calificados lo más descongestionado posible, superando los problemas tecnológicos del nuevo SACES para continuar con el proceso. Y ese documento, nota técnica sobre modalidades que ustedes tanto nos han preguntado y nos anhelan en esa combinación entre híbrido, mediado por tecnología, etcétera, que yo sé que es vital para ustedes
y ya procesos en curso. Ya tenemos muchos procesos de registro y de acreditación con la nueva normatividad. Y obviamente me encuentro con los rectores pues, de las universidades más destacadas y hasta con ellos entiendo el temor, pero también les digo que rectores como los que están reunidos hoy aquí son los que tienen que dar el primer paso para mostrar que esa revisión de condiciones institucionales hace sentido, hace también economía procesal, da credibilidad en la institución, pone el foco académico y ahonda en las áreas de los programas, que un registro único es crecer en Colombia, es crecer para llegarle a la ruralidad, es llegar a cualquier lado, es poder llegar con distintos modelos, blended, virtual, presencial, es decir, se vuelve un activo si uno lo mira en temas de prospectiva. Cuando me preguntan de cobertura para educación superior en Colombia, estamos cercanos a un 52%. Claro que hay posibilidades de crecer, por supuesto, y tenemos que crecer, pero creo que si yo estuviera sentada, permítanme tomar un poquito de agua. Si yo estuviera sentada en la responsabilidad que ustedes hoy ocupan, pensaría que sí, que hay un gran potencial. Así sepamos obviamente que poblacional y demográficamente vienen decreciendo el número de jóvenes. Eso es una realidad para la que tenemos que prepararnos y que todos los rectores tienen que lograr un equilibrio entre mayor inversión en infraestructura física y pensar hasta dónde ya hay que hacer un pare y entender otro tipo de inversiones y entender cuál es el número de jóvenes que viene y cuáles son otros ambientes de aprendizaje. Y también entender otras formas de generar esta trayectoria completa en educación superior alrededor del certificado de competencias y de todo lo que implica el Sistema Nacional de Cualificaciones y el Marco Nacional de Cualificación. Allí para los rectores hay una gran oportunidad. Es una sana competencia para ustedes para liderar y no generar ese falso dilema entre que a uno lo formen en una empresa y le dan una certificación y le dicen que ahí le quedó listo su proyecto de vida, y los que pensamos todo lo contrario, que no es sola esa la vía, que cuando uno habla de educación, habla de formación a lo largo de toda la vida, pero de formación a todo nivel, en valores, técnica, curricular y una formación que uno le permita reinventarse. Todos los que estamos aquí en los trabajos que hoy tenemos, para el trabajo que venga en el futuro, todos ya estamos pensando cómo nos vamos a reinventar, cuáles son esos campos que aún no hemos abordado. Y creo que esa conciencia se da muy fuerte desde la educación superior. Aquí aparece en esta diapositiva varios temas que yo ya mencioné, el decreto 1330, el acuerdo 02, los recursos, el marco nacional de calificación y presencialidad. Vamos a entrar a cada una de ellas y me ayudan con la siguiente. Siguiente. Bueno. Yo hice la tarea, yo les fui contando antes de la diapositiva, pero me parece así más interesante. Resalto acá lo siguiente: la implementación de la plataforma Nuevos ACES, la reglamentación del sistema de aseguramiento con las notas orientadoras, las guías, las resoluciones, la implementación de la red de conocimientos ACES, y yo hago aquí un mensaje que es válido hoy y siempre, ni siquiera como ministra, como si estuviera sentada en el lado de ustedes. A mí siempre me ha inquietado y he tratado de hacer lo que he podido. Bienvenidas las ideas para hacer más. Cómo mejorar la calidad y el nivel de los pares. Cuando los rectores van a mi oficina, que los recibimos pues, con toda la atención para observar cuáles son las fallas que detectan, siempre hay observaciones sobre el tipo de pares. A veces obviamente es que son pares muy competentes, que tienen toda la probidad, pero a veces es que consideran que el par no hace una adecuada lectura. Y ahora que vamos a hablar de modalidades híbridas, de modalidades 100% virtuales, modalidades presenciales o presenciales atendidas con tecnología, necesitamos unos pares que lean el contexto de cada uno de los elementos. Así que, doctor Gaviria, y como ASCUN siempre abierto, más allá de lo que ya son estos meses que nos restan de gobierno, yo creo que necesitamos una gran movilización de las mismas universidades por postular más pares, más directivos. Recuerden que con la autonomía bien entendida que tiene el sistema de aseguramiento de calidad y que así debe ser, cuando uno jalona es cuando tiene pares con mayor idoneidad, con mayor rigor y les da a ustedes mayor confianza y mayor certeza en el sistema de aseguramiento de la calidad. Ese es un mensaje para el hoy y para el mañana, el que tenemos que seguir continuando. Queda pues la escuela, los foros, el andamiaje de formación, pero creo que si me lo preguntan, ese es un desafío. Y es un desafío para fortalecer la confianza. Aquí ven los casos positivos resueltos, el 83% de los casos en el sistema de aseguramiento de calidad, y a su vez el mejoramiento en el proceso de convalidaciones. Estamos ya en un 97% de respuesta oportuna. Logramos sacar adelante más de 17,000 convalidaciones no resueltas los años anteriores.
Estuvimos hace poco con algunos de ustedes y todos los cuerpos diplomáticos y consulares, dejándoles ver ya la oportunidad que es el sistema de convalidaciones, y hay que seguir, obviamente, entre más mejoremos los tiempos, los pares, los expertos que hacen esta validación y habilitación profesional, pues va a ser muy positivo para el sector. En este marco, entonces, si a mí me preguntan cuál es el gran desafío que viene, la implementación plena de lo que implica este modelo de aseguramiento de la calidad. La implementación plena de ese diálogo del sector privado que hoy anhela educación dual y que le decimos, no, la norma lo prohíbe, pongámoslo en juego. La implementación plena de un sistema nacional de cualificaciones, que más que generar temores, debe ser una gran oportunidad leída desde la academia, porque la academia y las universidades y sus grupos de investigación son quienes tienen el mayor saber para identificar qué competencias certificar, cómo certificarlas, cómo hacerlos en un ambiente internacional y de sana competencia para los requerimientos que tiene el mercado laboral. Entonces, ojalá sigamos por esa vía, mucha tarea por hacer, pero creo que en este sector uno da un paso adelante, quedan muchas tareas y ese es el compromiso de los rectores de Colombia que siempre pues han liderado realmente todas estas discusiones. Segundo tema que quiero tratar, que es otro desafío y hay con qué construir, es la transformación digital. La transformación digital no vino por la pandemia, y acá lo saben muchos de los que están presentes, particularmente la anécdota, la doctora Maritza corría el año 2004, cuando ella lideró la organización de la Cátedra Oberta, la primera cátedra de rectores en Colombia para decirles que había un reto de incorporar tecnologías. Miren cuánto tiempo ha pasado a hoy, casi 20 años desde que organizamos esa reflexión. Y yo veo los frutos, y Colombia tenía muchos adelantos antes de la pandemia. Se trabajaron temas como los planes TIC, se comenzó con una oferta interdisciplinaria de integración de las tecnologías al quehacer de las instituciones y a la oferta programática. Pero definitivamente la pandemia, incluso el mismo Colab, lo sacamos mucho antes, el colaboratorio de lo que teníamos pensado. Y yo quiero aquí agradecer porque fueron las universidades con el Plan Padrino las que le levantaron la mano al viceministro Luis Fernando, quien tanto agradecemos su aporte, y le dijeron, aquí estamos. Estamos en pandemia para decirles a las universidades del país que no han tenido el mismo desempeño, que estamos listos para apoyar y para desarrollar. Ese Plan Padrino y ese colaboratorio, perdónenme, pero es uno de los mayores activos. Lo decía en la OEI, en la Organización de Estados Iberoamericanos, que estaba lanzando una certificación para IES que tienen programas a distancia virtuales, y yo le decía, muy bien, pero no desconozca este escenario. En Colombia hay muchas universidades que la gente tiene en mente como 100% presencial, que vienen haciendo un trabajo enorme en incorporación de tecnologías, además de todos los centros de investigación que ustedes tienen. Ustedes escucharon un video, un dato que de pronto los sorprendió, pero es verdad. Los programas virtuales crecieron un 77% con relación a lo que había y lo que crecerán. Y lo que me parece más bonito en cafés tomados con rectores es que los rectores me dicen que están haciendo hoy una reflexión muy seria al interior de sus universidades para entender qué sentido tiene y en qué áreas la presencialidad en el pregrado, dónde iría la mediación en tecnología, cuál sentido tendría en los posgrados, cómo llevar este programa a la ruralidad. Entonces, si ustedes me preguntan, más allá de una norma, de un decreto, yo como al final creo que los cambios se dan es en campo, más allá de que uno emita la norma, porque es cuando la gente cree en él y cuando quiere hacerlo, pues yo noto que esas conversaciones se están dando. Ojalá fluyan, y evidentemente estamos en una transición demográfica donde no solo el número de jóvenes es menor, sino yo le sumaría otro factor, pues que eso tenemos que tener en cuenta todos los que trabajamos en educación y en educación superior, y es que el perfil de cómo aprenden, de qué anhelos tienen y de cómo quieren hacer esa senda, pues también ha cambiado, y creo que las universidades justamente se están haciendo todos estos cambios. Allí ven ustedes que hubo 126 instituciones participantes en el Plan Padrino, más de 20,000 docentes formados, 225 de todas las IES están participando en las líneas de colaboración del colaboratorio. Ojalá ese colaboratorio crezca, se vuelva un referente latinoamericano, invite pares latinoamericanos. Ustedes, a diferencia de lo que uno ha hecho en media, porque han sido dos momentos distintos, ustedes siempre en educación han hablado del aprendizaje entre pares, es como la génesis de cualquier discusión. Entonces esto tiene una potencialidad enorme para acompañar todos los cambios y transformaciones que las universidades, en virtud de su autonomía, decidan hacer.
experimentación, del cambio y de la posibilidad que tienen los rectores de liderar los diálogos que en los 8 ejes que la misión de Sadios definió se puedan hacer las investigaciones y las inversiones. Ayer el ministro de Ciencia y Tecnología presentaba las cifras de inversión para los próximos años en los 8 ejes de trabajo. Por supuesto, no es educación, están los temas de nanotecnología, están los temas de bioeconomía, están los temas de ciencias del mar. Yo creo que hay una ruta muy interesante en materia de investigación que se creó con ustedes porque la Comisión de Sabios tuvo un componente muy importante y un apoyo muy importante de las universidades. Paso a internacionalización para ir cerrando y no demorarme más, que ya me extendí más de lo debido. Yo creo que Colombia también ha tenido una evolución. El concepto de internacionalización no es nuevo, usado en las universidades. Hace más de 30 o 35 años la Academia Colombiana comenzó a dar pasos con convenios de colaboración, de apoyo, de reconocimiento, pero la colaboración se sofisticó y se sofisticó para bien y nosotros queremos poner al servicio. Primero, todo el trabajo que hicimos con ASCUN de Guías del Mundo, que nos ayuda a hacer los procesos de convalidación. Segundo, la plataforma Go Colombia. Ustedes saben que en su momento tomamos inspiración de la plataforma de Francia. Es la plataforma más completa donde Francia se sabe, no es vender, se sabe posicionar como un país que ofrece formación continuada, cursos cortos, formación posgradual, enseñanza de un idioma, una oferta cultural complementaria. Y creo que Colombia cada día, y esperemos que sigamos trabajando por este contexto más en paz, más en encuentros, pues la idea es que las universidades colombianas documenten y posicionen más en esta plataforma, que con apoyo de Mincomercio y apoyo del BID, también pusimos en funcionamiento, y el apoyo a ASCUN, entre muchos otros temas que nos han colaborado a sacar adelante. Allá aparece el número de estudiantes con movilidad. Hoy me decía, por ejemplo, la embajada canadiense que nos volvimos el primer país en migración a posgrados en Canadá, con una tasa muy importante, y es el país con mayor tasa de retorno al país. Entonces yo creo que todos estos son los temas que tenemos que trabajar, porque no solo es la internacionalización per se, la hablamos a nivel curricular de programas, de grupos de investigación, sino también cómo esto retorna y cómo y aporta a la discusión académica del país. Sigamos. Estuvo esta mañana Manuel de ICETEX, no puedo dejar de transformar, no puedo dejar de mencionar los esfuerzos que se han hecho encaminados a la transformación del ICETEX. Yo creo que el ICETEX, a ver qué decir, primero, que no hay ningún país que quiera hacer un proyecto serio de acceso que no contemple los créditos educativos. Cae uno en demagogia cuando dice que abajo los créditos educativos y entonces que solo tiene que financiar la educación pública. Los estudiantes y las familias deben poder elegir. La misión del Estado, por supuesto, es fortalecer lo público, pero también generar oportunidades de apoyo para lo privado en instituciones. No era un tema fácil y supongo que Manuel les contó a detalle, porque además había muchos imaginarios complejos con respecto a la entidad. Frases que ustedes seguramente han escuchado, donde dice texte arruina y todo, digamos, una narrativa. Y en estos tiempos que las narrativas se imponen y a veces uno se rezaga en construir su narrativa y solamente quedan estas otras. A hoy supongo que en resumen, Manuel les pudo contar qué queda por hacer, seguramente muchas cosas más. Pero ¿qué logró Manuel? De financiación del ICETEX, es la primera vez que se hace emisión de bonos sociales y tiene semejante acogida. Bajar la tasa de interés, pero no para que a uno lo elijan de nada, sino con seriedad, porque si yo bajo la tasa de interés para quebrar la entidad, pues el resultado es que no habrá más créditos. Es una tasa que sea pagable. Ustedes, los que son aquí expertos en el mundo financiero, saben que bajar una tasa depende que yo baje el costo del capital. Entonces, todo lo que se pueda seguir haciendo por múltiples fuentes de fondeo va a incidir en la tasa. Entonces, está abierto el camino para seguir evaluando la tasa. Un dato, y es que el 80% hoy de los beneficiarios de ICETEX, 80% tienen subsidio de tasa, pagan tasa cero, es decir, pagan solamente el IPC. Otro tema que les comentó Manuel fue el cambio en que ya no se requiere codeudor, que eso también era un obstáculo para muchas familias en el acceso al crédito. Otro viene el plan de alivios y el plan de estímulos, que superó el tema COVID, que llegó para quedarse en la nueva ley de inversión social. La modernización que hizo la entidad en sus sistemas, en la atención al público, como él lo dice y se los debió comentar, la humanización, la cercanía, entender que no es solo un banco, como si fuera una transacción, sino que uno allí realmente está sentado escuchando los anhelos de una familia, de un joven, y cómo darle distintas oportunidades. Y la nueva forma, aprobada en el proyecto de ley de presupuesto del año anterior, de crédito contingente al ingreso, que le da otra forma de poder pagar a los estudiantes. Que toque seguir trabajando en el ICETEX, por supuesto. Creo que el primer reto, que sigue Manuel en ello, y ojalá pues todos ustedes nos ayuden con sus oficinas al interior,
es seguir desmitificando temas, es seguir también poniéndonos sobre la agenda temas en los que hay que seguir mejorando la atención al ICETEX, la información, porque yo creo que hay que consolidar distintas formas de apoyo a la financiación, no solamente pública, sino privada. La siguiente diapositiva resume lo que fue el programa Generaciones de su concepción a hoy. Vamos a terminar, hoy estamos con 250.000, vamos a terminar con los 336.000 que prometimos, de los cuales tenemos 16.000 de excelencia y los restantes de equidad. Este proyecto, siempre cuento, tuvo inicio en las mismas conversaciones con los estudiantes. Y de anécdota, yo les cuento que cuando les decíamos, es que estamos pensando que un estudiante en Colombia de estrato socioeconómico vulnerable no solo necesita pues un cupo en la pública, sino sabemos que tiene muchos problemas económicos y afugias hasta para pagar su matrícula, hasta para pagar su manutención. Y la discusión allí era sanamente tensa, diciendo no, es que toda la plata se le tiene que dar a las instituciones que los estudiantes no requerimos. Pues fruto de todo lo pasado, en lo que fue ocurriendo, la realidad misma de la pandemia y las causales de deserción, nos dimos cuenta que haber pensado en un programa que complementara estos costos de los alumnos y les permitiera acceder, pues era una vía que iba a apoyar a muchos estudiantes en el país. Estos recursos nos ayudaron a contener mucho pandemia, además de los que se sumaron a los fondos creados con ocasión de pandemia para apoyo de universidades, para apoyo de estudiantes. Seguramente uno hubiera querido siempre mucho más, pero creo que cuando uno mira las tasas de deserción fue importante la contención y creo que quedan aprendizajes para figuras nuevas que se puedan también poner sobre la mesa para seguir adicionando mecanismos de financiación, en este caso a la educación privada. La siguiente, gratuidad, tenemos una nueva ley, la ley de inversión social, van 720.000 estudiantes, se desarrollaron los decretos, ahora rectores y en este caso los rectores de las públicas donde ponen en marcha esta ley de gratuidad. Un mensaje muy importante sobre deserción, sigue siendo el tema y yo creo que no lo podemos perder de vista, facultades de bienestar, estos mismos esquemas de mentoría, de tutoría, que montamos en paralelo al programa, pero que siempre se quedarán cortos, porque necesitamos no solamente que el joven sienta que tiene un apoyo, sino que permanezca y se gradúe. Ya está toda la reglamentación, este año serán nuevamente 720.000 jóvenes. Y finalizo con particularmente los esfuerzos que se hicieron en la educación superior pública, honrar un acuerdo de 4.5 billones. Y sí me parece importante destacarlo porque ustedes saben pues que Colombia ha tenido distintos movimientos sociales, pactos, acuerdos. Es la naturaleza misma de nuestro país, de los conflictos, de la inequidad. Pero yo sí quiero resaltar que todos y cada uno de los pesos que allí estaban contenidos los obtuvo el sector. Y eso viene de esfuerzos de muchos, porque una cosa es decir uno al calor de la discusión, yo me comprometo con esto. Y otra es, en medio de una pandemia, en medio de la peor situación económica, haberles respondido con la totalidad de los 4.5 billones. Y el mensaje, por eso creo yo, que además estamos documentando qué hicieron las universidades públicas con estos recursos. ¿Y por qué digo que es importante documentar y rendir cuentas, presidente? Porque definitivamente para cualquier diálogo que ustedes quieran emprender, que es normal, con un nuevo gobierno, lo que viene, qué cosas adicionar, pues a mí sí me parece que uno tiene que llegar con resultados. Yo creo que el sector de la educación no siempre tiene que llegar con un pedido, está bienvenido, pero más allá de simplemente como recurrentemente decir ahí viene el otro gobierno, volvamos a sacar las mismas frases de la deuda histórica. Hombre, pues pongamos un poquito los datos sobre la mesa, miremos cuánto se ejecutó, qué se ejecutó bien, qué de pronto no tuvo el resultado que esperábamos, y me parece que eso es lo más respetuoso con un gobierno que entra para de verdad encontrar salidas plausibles, premiar y reconocer a quienes lo hacen bien, dar mayores estímulos a quien realmente ejecuta y no tener solo una conversación sobre lugares comunes. Este trabajo de 4 años hace que ya haya un precedente que deba documentarse y que genere una conversación sana, responsable de lo que sigue en materia de financiación de la educación superior. Yo creo que si vamos por favor a la diapositiva de Marco Nacional de Cualificaciones, son como 2 diapositivas adelante. Siguiente, ahí, listo. Y termino con el lanzamiento, ustedes nos acompañaron hace tal vez unas 3 semanas del Marco Nacional de Cualificaciones, del Sistema Nacional de Cualificaciones, los decretos respectivos,
La doctora Carolina ha hecho un esfuerzo muy grande por tener catálogos ya de formación en diversas áreas del conocimiento. Estaba la presidenta de Camacol, quien pues de una forma, yo diría que muy pedagógica, explicaba por qué para el gremio no era un favor sentarse con la academia, sino lo necesitaban, que había sido fantástico para que además todos sus colaboradores entendieran las posibilidades de formación, para que ellos pudieran documentar sus necesidades de certificación. Lo mismo se hizo con todo el tema de industrias creativas, de todas las áreas relacionadas con revolución industrial y demás. Lo dejo sobre la mesa, ya lo había mencionado anteriormente, y lo ato a esa posibilidad que con el nuevo marco de normas en materia de calidad tienen hoy las universidades colombianas para crecer dentro de lo que consideren que sea su meta, su propósito, para intercambiar un diálogo más fluido con las empresas, no solo desde el área de donaciones o responsabilidad social empresarial, sino de creación de programas. Alguien comentaba pues, que no solamente Suiza es un referente en educación dual, sino diversos países, hasta China está ahora una corriente fuertísima de transformar todos los programas en educación dual. Yo creo que veía un estudio muy interesante que lideraron muchas de ustedes, me lo presentó la rectora de AFIT, la rectora Claudia, de lo que anhelan los jóvenes. Y me pareció muy importante porque obviamente hay una potencia, hay un riesgo y hay oportunidades. ¿Por qué lo digo? Porque todo lo que contestaron alrededor de todos los temas, transparencia, los temas de gobernanza, los temas de una nueva visión del liderazgo, todo para ellos pasaba por la educación. Y yo le decía a la rectora Claudia, eso es una gran responsabilidad porque mal entendida se queda también en demagogia porque nosotros como sector no somos capaces también de resolver todos los problemas. Tiene de bonito, inspirador, que creen y respetan el sector educación como movilizador del cambio, creo que eso es muy potente, pero creo que queda un reto enorme de seguir articulando que si ven los colombianos y los jóvenes la educación así, como el motor de tantas cosas, la articulación intersectorial del sector educación con muchos sectores, saneamiento básico, planeación, salud, no debe ser solo flor de una coyuntura. Ustedes no saben lo que hemos crecido profesional y personalmente con la articulación con el ministro de Salud y su equipo. Supongo que ustedes con los homólogos, quienes trabajan, por ejemplo, con los secretarios regionales de salud, hablar del tema de salud pública en educación adquirió otro tenor. Conversaciones como esas las requiere el sector si queremos pues, responderle a la sociedad esa gran responsabilidad que nos ponen en el tema. Tienen obviamente los jóvenes, como ya lo sabemos, pues mucha desconfianza, mucha angustia de no ser escuchados, de que las promesas no se cumplan, y ahí seguimos nosotros de sector educación teniendo un papel bien importante. Finalizo con el retorno a la presencialidad, que es un dato de coyuntura, saber cuántas universidades al momento le reportan al ministerio que han regresado a la presencialidad, son 89%, 264 instituciones públicas y privadas en 26 departamentos, en 51 ciudades. Aquí vienen pues todos los plazos en materia de registro calificado y demás que se dieron. Y yo creo que ojalá terminemos, doctor Gaviria, este primer semestre con todo el sector en presencialidad, así como está la básica. Obviamente entendiendo, y por eso si ustedes vieron la norma en los parámetros que salud puso, decía en educación superior algo que no decía en básica, porque no hay lugar, según su registro calificado, es decir, entendiendo que obviamente de este aprendizaje ustedes también deciden dejar algunos programas 100% virtuales, etcétera. O sea, estamos en el momento de la discusión, pero supongo que ustedes como yo, que reciben de primera mano a un joven en su despacho, se han dado cuenta de cómo ha cambiado el ánimo, la autoestima de estos jóvenes por volver a los espacios educativos. Cierro diciendo que los espacios educativos en Colombia no son solo espacios de promoción o redes de conocimiento, son realmente el lugar más grande de encuentros para la transformación social del país. Allí concurren padres de familia, concurren maestros, concurren la fe de quienes están en contra, concurren la fe de quienes quieren alzar la voz, concurren los gobiernos para encontrar salidas. Entonces yo creo que así como uno observa el ánimo de los niños, que ustedes no se imaginan la felicidad de los niños, desde los más pequeños hasta los adolescentes, la felicidad de los maestros retornando, y que construyamos sobre eso. Evidentemente es un empalme particular, porque termina uno terminando una pandemia. ¿Qué quisimos hacer? Y esperamos lanzarlo en mayo para ustedes, sobre todo para que de allí se pueda recoger algunos elementos que quedan y ustedes que son los líderes de este sector puedan poner en agenda los siguientes temas. Vamos a entregar una serie de 22 notas técnicas con los temas que fueron como emblemáticos del ministerio, de qué quedó hecho y qué falta, muy en el sentido de qué falta para sumar, para agregar,
porque creo que a veces los procesos que se quedan desde la oralidad fácilmente se pierden de vista y puede uno hacer retrabajos o volver a recorrer caminos que ya ustedes andaron. Además de esa serie de notas técnicas, el doctor Juan Luis Mejía, exrector de la Universidad de AFIT, muy generosamente me está apoyando a liderar un libro, un texto, que no es el texto tradicional donde solo dice qué hicimos, cuántos entregamos, cuántos colegios, cuántos recursos. Eso es la introducción. A mí me parece que lo más bonito del libro que estamos haciendo con el doctor Juan Luis es prospectiva. ¿Y por qué lo digo y con esto cierro? Porque hablando justamente con el doctor Reimers de la Facultad de Innovación de la Universidad de Harvard, me decía, siempre los cambios de gobierno son difíciles y más en países en desarrollo, porque no necesariamente todavía hay la cultura de construir sobre lo construido y hay mucha polémica y tal. Entonces me decía, usted no puede hacer una rendición de cuentas cualquiera, es decir, yo hice esto y esto y esto, porque el ánimo está muy turbado, porque hay mucha angustia. Entonces trate de responsablemente dejar más bien una senda, reconociendo qué se hizo, qué falta y para dónde va el camino. Creo que de la mano de ustedes y de la academia, con los errores, los aciertos, pues primero agradecerles. Esto es fruto de todos ustedes. Es un privilegio siempre servirle al sector educación. Han sido años duros pero ricos. De cada uno de ustedes recibimos apoyo en diversas formas en los momentos más complicados y creo que ustedes serán los mejores voceros de qué requiere la educación, de cómo seguir ahondando. Esta es una tarea que además era muy importante y después de la pandemia se vuelve aún más importante y pues orgullosos desde donde estemos seguiremos viendo todo lo que ustedes y quien me suceda le aporte a este sector que tanto lo necesita en Colombia. Muchas gracias y paso a las preguntas que tenían previstas para este inicio de la presentación. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos los colegas. Ministra, muchas gracias por este balance que más que cuantitativo, como usted dice, también es de todos los otros aspectos esenciales en una época sumamente crítica que todos vivimos y de la que todavía tenemos muchos retos. Bueno, si bien estamos cortos de tiempo, habíamos hablado que pues lo más importante en esto se vuelve es el diálogo, ministra, y más cuando esta ya es en la última oportunidad, por lo menos en que usted como ministra y de los rectores podamos tener esta oportunidad en este Consejo de Rectores. Entonces yo les voy a pedir el favor a los colegas que no entremos en las preguntas muy específicas de algún problema específico de cada institución que tiene validez, pero que este momento lo reservemos para esos aspectos que trascienden un poco más allá sobre lo que tiene que ver en beneficio o perjuicio en última instancia también, si así fuere, pero de todos. Y yo quisiera simplemente por animar el diálogo, ministra, aunque usted hizo aquí un balance frente a muchos de los retos que nos quedan hacia adelante, es si usted en una frase corta nos puede decir a los rectores, ya en una etapa en que usted va teniendo el desapego, no quiero decir que es que estuviera aferrada, pero después de casi 4 años de estar en el ministerio, de tener una visión completa, porque además toda su trayectoria anterior también con el ministerio y con la educación, nos pueda decir a los rectores, más allá de esas fijaciones o de aspectos que se vuelvan un poco diplomáticos, a decir más de la esencia de todo lo que hemos vivido. Rectores, el verdadero reto que ustedes deberían asumir es… Yo creo que 2, conversaciones responsables y constructivas sobre nuevos recursos y nuevas formas de acceso a la educación superior. Eso siempre tiene que estar, pero con esos atributos, responsable y constructiva. Y la segunda, darle vida, cuerpo y alma a toda la libertad, posibilidades y calidad que subyacen en el cambio del decreto, en el marco del Acuerdo 02, para tener una oferta cada día más innovadora para lo que los jóvenes y el sector reclama y el país reclama, y que sumadas las dos cosas siga siendo el sector en el que más creen los colombianos. Yo invito y le pido el favor aquí a Óscar, Juan Guillermo, nos ayuden también con los colegas rectores que están levantando la mano para su pregunta. Hay 3 manos levantadas y por favor, Óscar.
Gracias, Oscar. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora ministra. Primero que nada, pues agradecerle por el tiempo frente a esta cartera tan difícil, en un tiempo además que, como usted lo exponía, pues trajo circunstancias que para otros ministerios en el pasado no existieron, y por eso yo admiro su desempeño y obviamente los logros presentados hoy. Y obviamente por esa perspectiva tan preocupada de la calidad de la educación colombiana y de la educación superior en particular, quisiera dejar en su reflexión, y tal vez en esa mirada de prospectiva que usted estaba señalando, quiere dejar en ese texto final, que se tengan muy en cuenta varios asuntos. Hay una palabra que usted utiliza reiteradamente y es dialogar. Y yo creo que se hace necesario poner en diálogo la política pública con la realidad de las instituciones. Esta mañana, mientras yo escuchaba al doctor Reimer, si mi memoria no me falla en su nombre, él respondía muchas de las preguntas que hacían los rectores sobre ciertas realidades que al final del día, incluso en el informe de sostenibilidad, para nosotros ya son recurrentes. Es decir, puede sonar pedante, pero no hay sorpresa en los resultados. Es la realidad de la educación colombiana desde hace muchísimo tiempo, que con algunas circunstancias, pues por la pandemia se han visto exacerbadas, pero que al final del día ha demostrado el conocimiento y la experiencia de las instituciones al declararse hoy, como también lo decía el resultado del informe de sostenibilidad, en un amplio porcentaje de sobrevivientes a una pandemia. Es una circunstancia a nivel mundial que a las instituciones colombianas no les golpeó como se hubiera esperado que nos golpeara. Y me parece, y a esto voy con mi recomendación de poner en diálogo la política pública, que el sistema de aseguramiento de la calidad no reconoce precisamente esa experiencia, esa ganancia, esa victoria, esas lecciones aprendidas y la madurez de las instituciones de educación superior colombianas. Me parece que en la perspectiva de la evaluación nos dedicamos mucho más a tener una mirada desde una perspectiva más punitiva, y qué hallo para mostrar resultados en donde yo esté señalando debilidades en las instituciones, más que a una perspectiva de fortalecimiento que otrora fuera realmente la perspectiva de crecimiento y de desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad. Mi recomendación para usted en esa mirada de prospectiva es que ojalá se deje señalado que la mirada del sistema de aseguramiento de la calidad no está en esa perspectiva punitiva. Está precisamente en la capacidad de reconocer la inteligencia de las instituciones educativas colombianas, la posibilidad de reconocer en esas instituciones su desarrollo, que las instituciones tengan la posibilidad desde la innovación que tanto se nos reclama efectivamente de entregar una mejor educación colombiana, y que esa política pública no restrinja y no coarte precisamente esas alternativas innovadoras que se quieren tener, pero que por no caber en el marco de esa misma política se están restringiendo y se están limitando, y que al final del día ralentizan el desarrollo que se está esperando de la educación superior colombiana. Yo admiro profundamente su gestión, la mirada con la que nació el sistema de aseguramiento de la calidad hace tantos años, lo respeto, coligo obviamente con ese pensamiento, pero la invito a que en la mirada de prospectiva se deje la reflexión del respeto por la educación superior y por las instituciones educativas y su trayectoria. Bueno, muchas gracias. Un comentario ahí que yo haría, y acá que está la directora de calidad y está el señor viceministro. Quienes leen los textos de las normas, y con eso creo que va a quedar un desafío, cuando con todos ustedes construimos el decreto y bajo el liderazgo del CNA se construyó el acuerdo 02, si ustedes van a los textos, todo lo que tú mencionas, que es a lo que debe poner el foco el sistema, está allí escrito. ¿Y por qué va mi reflexión? No es el problema del decreto ni del acuerdo. Está justamente centrado en cómo se define la institución, cómo se lee y cómo se levanta frente a diversas circunstancias, con innovación, con resiliencia y demás, tal como tú lo describes, porque concuerdo que de eso se trata hoy en día, esto que se ha llamado sistemas resilientes, como la forma en que se denominó el esfuerzo que hicieron las instituciones post-pandemia. Donde yo creo que está el reto, y muy válido tu comentario, es hacer un ejercicio taller que, como siempre, ASCUN nos abre la puerta y nos permite con algunos rectores que el doctor Gaviria defina. Saber en concreto, porque todo se traduce finalmente por la valoración e interpretación de los pares y las salas. Uno puede tener algo normado en el decreto, en el documento, pero quien lo materializa es el par y la sala a la hora de ver qué información te pide, qué análisis da, qué retroalimentación da. Y pues tú tienes toda la razón en decir pues que no podemos volver a otro tipo de retroalimentaciones asociadas solo a condiciones.
Entonces yo creo que estamos en el momento, como se están haciendo los demás documentos, guías, todo lo que le va dando vida a la implementación, al igual que el tema de la formación de pares, a mí sí me parece muy bienvenido. Y este reto que nos comenta la directiva, pues yo creo que pasa cuando uno saca una norma, y era lo que yo les decía al equipo. Si queremos genuinamente que esto prospere, no porque por quien estuvo acá circunstancialmente, sino porque el sector lo necesita, debemos preocuparnos de que haya apropiación. Y la apropiación requiere este diálogo para entender si algo no es autocontenido, si algo se le está dando otra interpretación, que pronto lo corrijamos. Así que lo que yo propongo pronto, doctor Gaviria y rector, es una mesa de trabajo en general, con esas observaciones que van con la valoración que a la luz del decreto y el acuerdo se dan, y poder compartirlas con CONACES, con CNA, con CESU, para mirar cómo no perdemos el rumbo que está circunscrito en los documentos y que a veces en la práctica, pues ustedes que están del otro lado de la mesa sienten que no puede guardar la misma filosofía. Lo haremos, ministra. Les voy a pedir muy encarecidamente a los colegas identificarse siempre su nombre, la institución, y tratar de ser lo más breve para dar el mayor espacio a otros colegas. Buenas tardes, señora ministra. Jorge Rivadeneira, de la Universidad Militar Nueva Granada. Reconocerle su gran trabajo, especialmente en esa delegación de los consejos superiores que tenemos, las estatales, que siempre estuvieron participando en ellas. También a lo del desarrollo del aseguramiento de la calidad, a cual invito a todos los rectores que sigamos trabajando en el interno, el de nosotros, el que estamos trabajando y al cual a ASCUN se le reconoce que hemos estado ya inmersos estos últimos viernes precisamente en ese trabajo del aseguramiento de la calidad. Usted ha dejado un sello, una ministra que dura 4 años, eso deja sello, ministra. Y definitivamente quisiera desde la universidad, y ojalá me acompañaran los señores rectores tanto de ASCUN y de SUBE, con ese sello suyo, ¿qué programa debemos continuar trabajando de su sello en el próximo gobierno, que lo apoyáramos desde ASCUN y desde SUBE? Es el sello de ustedes, es lo que le mencioné al comienzo al rector cuando me preguntó cuáles eran esos 2 temas que debían continuar. Yo creo que esos no pasan de un programa ni de un gobierno, son las conversaciones que deben permanecer en el sector para que sigan avanzando en el sentido en el que ustedes muy bien lo han identificado y lo han hecho. Muchas gracias, ministra. Ministra, buenas tardes. Hernán Olano, rector de UNICOC. Quiero felicitarla realmente por este trabajo que, como tomando también palabras suyas, ha sido transparente, ecuánime y mostrando resultados y perspectiva, como la que vimos ayer precisamente en la reunión con la doctora Elsie, en torno a la construcción de la orientación de modalidades, que es algo que nos deja mucha claridad en torno al futuro de estas en la aplicación de los diferentes programas que tenemos y que usted presentaba. Yo solo tengo un comentario, ministra, en relación, primero, con felicitarla también por la presentación del sistema de guías educativas del mundo, hace 15 días, si no estoy mal, seguí la transmisión por YouTube, muy convincente, muy interesante, y eso me llevó precisamente a ingresar a la plataforma de convalidaciones como usuario. Entonces solo tenía unos comentarios adicionales, ministra. Como usuario, el registro un poquito largo. En segundo lugar, así como las universidades nos piden los pecuniarios, el ministerio no publica cuál es la tarifa y empieza uno a hacer el proceso y al final le sale pues una tarifa que, por ejemplo, para una especialización son 796.000 pesos, pero supongo que los muchachos más jóvenes, porque la ministra se refiere mucho a los jóvenes, pues a veces de pronto no tienen… En un sentido amplio. Bueno, pero de pronto no tienen ese valor previsto cuando inician el proceso de convalidación. Al igual, los años de convalidación, como me entusiasmó tanto la presentación, entonces me dio por convalidar una especialización que nunca había convalidado de la Complutense de Madrid del 96. Entonces, el modelo que tienen ustedes no tiene nada del siglo anterior para los que ya somos de esa época. Y los plazos, ministra, porque si bien se han acortado,
el instructivo prácticamente nos da a entender que solo dentro de 6 meses nos podemos volver a conectar para ver cómo va nuestro proceso. Esos 3 comentarios. Muchas gracias, ministra. Mil gracias. Muy pertinente la observación de colocar el valor desde el inicio. Eso es fácilmente lo podemos hacer y tiene usted toda la razón para que la persona sepa cuánto vale el proceso. Respecto a los tiempos, de pronto la especialización que su merced está convalidando y demás se va por el mecanismo 2, porque si fuera por institución acreditada son 30 días. Si ya se va porque tiene que ir obviamente a caso similar, son 60 días. Y los 180 debe ser que su caso tiene que ir a sala. Entonces realmente los tiempos se redujeron a la mínima expresión. ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién viene de una universidad acreditada, de un programa acreditado? Para eso son las guías del mundo, para de una vez hacer chequeo. ¿Quién requiere un tema más detallado? Y comprenderá usted, rector, que pues los que no tienen un sistema de aseguramiento y el programa fue acreditado tienen que ir a sala, y como son las mismas salas del conocimiento de CONACYT para los temas, pues toman esos tiempos. Pero tomamos la observación que usted nos da del dinero, del recurso, y con respecto más de la temporalidad de cuando usted hizo el programa, me imagino que ahí viene si es título, lo de títulos propios o no de España es posterior al 2015, o sea que se no le aplicaría al rector, sino tiene cualquiera de los tres canales previstos. Cualquier duda, y eso de una vez lo cuento que nos tocó habilitarlo también aprendiendo de las circunstancias, hay un canal de atención tanto presencial como virtual que para casos especiales o porque sea un programa de hace 20 o 30 años o porque no encuentra el documento o porque estamos hablando del área de la salud también que requiere mucho detalle sobre el tema de laboratorios y prácticas y es un programa en serio de hace 40 años, pues hay una línea especial que montó aquí la doctora Elsie que no existía para dar atención personalizada y para reducir el tema de las demandas, no reducirlas por reducirlas. En muchas nos dábamos cuenta que era porque no le respondíamos al ciudadano la razón y obviamente pues la persona a lo que tiene que acudir en todo su derecho es a los recursos jurídicos. Entonces, bienvenido para poder mirar su caso particular del 96, que no sé exactamente qué programa sea y qué condición, pero nos anima que quedó entusiasmado con el sistema y a seguirle haciendo las correcciones que ustedes a bien tengan. Las guías del mundo que trabajamos con ASCUN, doctor Gaviria y rector, de verdad que van a ayudar mucho, porque incluso hace que las personas antes de irse a estudiar, pues sepan la realidad de la oferta y pues que el programa que van, si tiene la oportunidad, no tiene la oportunidad y pues ya libremente decida, porque yo siempre le digo al equipo que el tema de convalidaciones tiene un componente humano muy alto, que hemos tratado de no perder de vista y es mi mayor conversación con él y su equipo, porque no es un trámite más, es habilitación laboral, todos la merecemos y la necesitamos, obviamente hay contextos donde cada uno tomó una decisión, que a veces las normas lamentablemente, como es en el caso de España, de los títulos propios y los títulos oficiales, pues es taxativo y no hay nada más que hacer que optar porque se vaya a sala del conocimiento y miren, si dada el rigor o demás, pues puede dar para una especialización o algo más, pero muy bienvenido su comentario y gracias por estar atento ese día a la conversación sobre guías del mundo. Yo creo, ministra, que es pertinente y quiero invitar a todos los colegas a que de verdad entren a ver esas guías. La semana pasada se hizo la presentación de ese trabajo del ministerio con ASCUN y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Realmente es un paso adelante muy significativo. Por supuesto que habrá mucho por mejorar todavía, pero el paso dado creo que es muy valioso y todas las universidades debiéramos hacerlo conocer de nuestra gente, no solo de internacionalización, sino de los jóvenes. Es muy valioso porque también es para jóvenes que vengan de otros países a Colombia. Vale la pena. Si los rectores no damos, hay veces el empujón es difícil y justifica gastarle, aunque sea media horita, para hacer un breve recorrido ahí por la página porque vale la pena. Bueno, vea, por razones de tiempo, tanto nuestro como la ministra me ha dicho, tiene su compromiso. Tendríamos una pregunta, sí, Jairo, y quisiera después a la ministra también hacerle una muy breve. Adelante. Yo quiero rector. aprovechar la presencia de la ministra y el señor viceministro aquí en este Consejo Nacional de Rectores de ASCUN para reconocerle, ministra, su liderazgo, su trabajo. En el caso de la universidad pública, no solamente se visibilizó una deuda histórica y social que existía, sino que ese reconocimiento se convirtió en una transformación. Y esa transformación tuvo que ver con los recursos que
que ustedes con su liderazgo y este gobierno reivindicaron. Es decir, eso hay que decirlo con objetividad, despegado de cualquier tipo de subjetividades que puedan existir. Porque uno de los grandes males que tenemos nosotros como sociedad es que no reconocemos las cosas. Y este es un tema que yo siempre he reconocido públicamente. Y eso se le debe a su liderazgo y a este gobierno, que lograron reconocer que existía una deuda financiera con las universidades públicas y de una u otra manera se intentó resarcir. Que obviamente un acuerdo que finalice este año 2022 y nosotros esperamos que para el año 2023, en las instancias que corresponden, se deben hacer las reformas necesarias. Reconocer el tema de la gratuidad de la matrícula a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3, un hecho sin precedentes, digamos, en la educación superior pública del país. Y por supuesto el tema que usted mencionaba del sistema de aseguramiento de la calidad, de cómo hemos ido trabajando y avanzando desde el diálogo, porque esto no acaba aquí. Este es un proceso dinámico, continuo, de transformación que requiere que los actores del sistema en ese diálogo permanente contribuyamos a mejorar. Así que mi reconocimiento como rector, pero también a nombre de todos los compañeros rectores del sistema universitario estatal por su liderazgo, su trabajo y su compromiso. Estaremos siempre agradecidos. Yo quisiera, para terminar con la ministra, pues pedirle a ella que en un minuto nos diga de su expresión más sincera, desde el fondo del corazón y del alma, ese mensaje que igualmente quiera darnos. Repito, ya mucho más allá de todos estos balances y de lo que quizás ministra usted, entendiendo que haya también un gobierno de empalme responsable y que haya armonía, que usted pudiera decirle a quien le reciba el ministerio: mire, por favor, ponga atención en esto para que, como bien lo acotó ahora, sea construir sobre lo construido. ¿Qué sería ese aspecto? ¿Y qué mensaje final para nosotros los rectores, que por supuesto siempre queremos también trabajar de la mano de nuestros gobiernos, porque en últimas es el bien de todas las familias y los ciudadanos? Yo resaltaría, como mencioné anteriormente, que hemos logrado todos, las voces de los jóvenes, de los académicos, lo que uno ha podido aportar desde un cargo gubernamental, que la educación sea un activo, cuidémoslo como activo y nutrámoslo en las discusiones, porque cada gobierno pone su impronta, agrega valor y eso lo único que le hace es bien al sector. Entonces, partiendo de ese activo, mencionábamos ahora, rector, con usted y con la expresión del doctor Jairo y de otros rectores, de construir con escucha, con responsabilidad fiscal, pensando mucho en los jóvenes. Yo haré esa recomendación porque venimos en medio de las dificultades, porque claro, fueron difíciles momentos el año pasado, los meses de abril y mayo, pero se abrió un espacio de diálogo con los jóvenes muy especial, de verdad constructivo, cambiando incluso posturas y hasta sitios de encuentro con los jóvenes para todos preguntarnos cómo es que podemos escuchar y hablar con ellos para devolverles la confianza, la fe en el porvenir y la posibilidad de acceso y de distintas facilidades de su formación. Esa confianza y esa fe en el porvenir les da a ellos autoestima, les da seguridad y les da información para continuar. Yo creo que en este país se han hecho avances, quedan retos, pero nota uno mucha desinformación de los jóvenes en el territorio respecto a posibilidades de acceso, a financiación. Entonces yo creo que entre todos como que cambiar ese sentimiento a un sentimiento de posibilidad, y eso con qué se hace, obviamente, con continuar proyectos, iniciativas, pero ir en ese camino puede ser muy importante y yo creo que a nivel productivo y a nivel de construcción de tejido social, la fe está puesta en ellos. ¿Y eso en qué se traduce? Cuando hablamos de programas de educación dual, cuando hablamos de programas de salud mental y desarrollo de competencias socioemocionales, eso lo está pidiendo a gritos la sociedad, lo están pidiendo a gritos los sectores y todos los actores. Cuando hablamos de lo que requiere la básica, lo dice el documento de los futuros de la educación de la UNESCO, dice que tiene que haber un cambio de actitud de la educación superior hacia la básica, no porque no haya hecho mucho, porque se han hecho muchas cosas, sino que debe dejar de pensar que su relación con la básica es, bueno, hagamos un estudio, hagamos una investigación, hagamos un paper, sino meterse al aula también con sus expertos y
como sentir propio el reto del aprendizaje, que ya no sigamos sintiendo que si estamos en primera infancia y entonces llegan a primaria es culpa del de primera infancia y sucesivamente, sino que nos sintamos quienes amamos la educación superior como el mayor pivote o poder de cambio del resto del sistema. Las grandes conversaciones vendrán de ustedes, así que yo creo que pues eso es clave, tenerlo siempre en la óptica y lograr hacer una construcción sana, pacífica y constructiva para esas reformas, esos pasos adelante que hay que dar del sector. Y lo digo desde este lado de la mesa y desde la experiencia. Siempre bienvenido la pluralidad. Yo creo que en los espacios donde yo más he crecido como persona y como profesional es en espacios donde prima la diferencia. Solo lo invita a uno a ser más flexible y a encontrar salidas, pero siempre desde el respeto y de la responsabilidad. A mí eso sí me preocupa porque me parece que es una situación, un momento del país donde no es un momento de crispación o no es un momento de no encontrar salidas pedagógicas, bonitas y constructivas. Entonces, qué bueno que la siguiente senda de cómo continuar con estos proyectos tenga esa actitud, esas voces en alto constructivas, esos mecanismos. Miren que con los jóvenes en las sesiones que lideró el ICBF, que muchos de ustedes nos acompañaron, pues los que somos más adultos que ellos, tenemos una forma muy acartonada de conversar. Y hasta esas nuevas formas de conversar en esos espacios para todos nosotros no solo nos conmueven, sino nos muestran ante ellos distintos. Entonces yo sí creo que en este momento que afronta el país, bienvenidas las propuestas, pues siempre que hay un nuevo gobierno hay que poner cuáles son los retos de los siguientes 4 años, pero ojalá sean en escenarios alternativos, pedagógicos, con optimismo y con propuestas razonables para que quien esté aquí pueda encontrar sobre todo no flor de un día de decirles les cumplo un año, sino que se haga un análisis de fondo de que es plausible, que es posible, sin olvidar siempre que la educación lo jalona todo, pero miren que está totalmente ligada a las demás variables sociales del país. Cuando uno habla de que por qué los estudiantes desertan o por qué simplemente los niños salen a trabajo infantil o por qué no hay una dedicación plena y hay deserción porque el joven tiene que ir a trabajar, todo porque pasa por unas condiciones de bienestar de esa familia, de ese territorio. Si vamos así como unidos con muchos otros factores, para mí el trabajo, por ejemplo, con el DPS, resultó ser una riqueza enorme. Eso debería ser recurrente porque son programas que buscan mejorar la condición de la familia, pero que si siempre tienen el componente educativo van con un propósito y nos dan unos recursos de apoyo. Entonces, creo que hacia allá va, porque después de una pandemia estamos en esa etapa de reconstrucción del tejido, del optimismo, de oportunidades laborales y por supuesto de la educación. Y cierro mencionando algo que el doctor Andreas de la OCDE ha traído a colación en los foros más recientes, y es el resultado de un estudio de competencias globales que se hizo en jóvenes de 14 y 15 años con datos del 2019. Entonces ustedes dirán datos prepandemia. Pues ¿qué salió? Resulta que en PISA, pues siempre cuando nos comparan, obviamente, y más ahora que somos país miembro con los demás países miembros, pues nuestra proficiencia en matemáticas, en lenguaje y ciencias deja mucho que desear, es decir, tenemos un reto enorme, pero a mí sí me llamó la atención cuando me llaman a este panel de invitada con los demás países de la OCDE, yo digo, pero me van a invitar a contar qué, pues los retos de lo que nos falta. Y oh sorpresa, que resulta que en competencias globales, que es la capacidad de resiliencia, de entender la diferencia, pues nuestros jóvenes, dicho coloquialmente, les dan sopa y seco a los demás. Yo lo tomo como un activo porque hago esa lectura del estudio de competencias globales y luego hago tomo un estudio, de la misma OCDE, post pandemia, diciendo ahora que no importa cuánto hagamos en matemáticas, en lectura, en ciencias, que si no recuperamos la autoestima de los niños y los jóvenes y que es posible aprender, no lo vamos a lograr. Entonces, eso lo pongo en el ambiente porque es posible, necesitamos decirlo, necesitamos tejer alrededor de decir, ve aquí, por la misma naturaleza de Colombia, nos hemos hecho resilientes, hemos entendido la diversidad y ojalá sigamos en esa vía porque eso es construir paz. Y si trabajamos salud mental, pues vamos a recobrar esas posibilidades, rector, porque sin optimismo, ganas y creer que uno tiene como la posibilidad de hacerlo, es muy difícil recuperar un sistema. Y creo que en eso están. Por eso cuando visitamos a las regiones, a los maestros, en Córdoba, en el Amazonas, pues uno ve las carencias. Yo no les voy a decir que es que mágicamente la situación con los recursos de las baterías sanitarias y de los mejoramientos, todo se mejoró. Hubo un paso hacia adelante en temas de salud pública,
pero queda un reto enorme desde esa autoestima, desde ese sentir que somos capaces, sumado a lo académico. Salud mental, obsesión, próximos años. Estamos mirando el ejemplo que tomó España, que es como la política como país que tiene más recursos y más alcance hace tal vez 6 meses, porque el ministro de Salud quiere dejar pues diseñada una política intersectorial de salud mental. Y pues creo que quienes nos acompañaron en la escuela de neurociencia que desarrollamos una semana con la presencia del mayor experto francés en neurociencias y su esposa, que a su vez es la mayor experta de neurociencia en primera infancia, nos dejaron muy provocados. Ese es el tema de los siguientes 20 años y es el tema más que oportuno si queremos entender que una sociedad toda tuvo un impacto enorme, su salud mental afectada, su capacidad de creer que es posible en duda y unas grandes divergencias políticas. Entonces, confianza, salud mental, resiliencia, ganas y optimismo y mucho rigor, porque recuperar brechas no es sencillo. Alguien me decía, no diga tanto recuperar brechas porque es volvernos a quedar en el 2019 y si miramos allí teníamos unos rezagos grandes. Entonces sí es cerrar la brecha, pero darle, digamos, una dinámica distinta a los procesos de aprendizaje. Ministra, sí, presidente. Carlos claro. Felipe, sí, muchas gracias. Bueno, no, ministra, la verdad es que en nombre de ASCUN y también del Sistema Universitario Estatal como miembro que soy como rector de universidad pública, pero también pues con toda con todo el conocimiento que me han dado estos años de poder trabajar con todas las universidades de Colombia, queremos pues de verdad agradecerle a usted ese trabajo pues que ha hecho durante estos 4 años, que ha sido desde el primer día, como usted lo dijo, supremamente comprometido. Recordar el problema estudiantil, que fue un problema supremamente complejo. Yo creo que ha sido de los temas más complejos en la historia de América Latina, el problema estudiantil colombiano, el paro estudiantil. Con todos sus problemas y dificultades, el sistema universitario estatal, los ministerios y la presidencia de la República se dieron a la tarea de sortear y ofrecer todo lo que estaba a su alcance para superar ese proceso. Pero no superarlo por superarlo, sino superarlo de una manera muy adecuada, con diálogos, con mesas, con trabajos de día, trabajos de noche, con representaciones de las diferentes asociaciones de profesores, de estudiantes, con diferentes universidades en todas las regiones del país. Y eso fue pues realmente muy constructivo. Yo creo que eso fue una gran catarsis de la educación y de los jóvenes, que realmente les permitió volver a retomar como el rumbo, sentirse que estaban vivos y volver a recoger, obviamente, pues las banderas de una juventud que tiene muchas dificultades, obviamente por los problemas de las brechas sociales que tiene Colombia, que no las vamos a discutir, porque están ahí, son evidentes. Los hijos, madres de cabeza de hogar, las mujeres, los padres que están teniendo que criar a sus hijos, o las abuelas, o las migraciones poblacionales de los padres, de las familias al exterior, de las cuales nosotros pues siempre lo hemos notado que pues la sociedad colombiana ha sido muy afectada. Y en ese sentido el gobierno fue muy competitivo, fue un gobierno muy comprometido con todas las posibilidades de cambiar, y eso yo se lo agradezco también a todos los rectores por el compromiso que tuvieron, tanto en las públicas como en privadas, tratando de sortear esa dificultad. Se logró, ministra, con todas las dificultades que también su cartera tenía en la básica y en la media, porque le tocó a usted recibir un sistema en crisis, donde todas las obras de infraestructura del sector estaban, pues obviamente en crisis jurídica, en crisis en cumplimiento de obras y de infraestructura, con unos niveles enormes de compromiso de seguimiento, pues que realmente fueron muy complejas. También le tocó a usted sortear esa problemática enorme de la básica y la media, que es donde pues Colombia tiene que estar, de acuerdo al Banco Mundial, comprometida durante estos otros próximos 20 años, porque tenemos unas brechas todavía supremamente complejas, que se han superado muchas, pero que todavía, como usted lo decía ahora,
debemos apoyar y complementar. Y también, ministra, agradecerle al gobierno y agradecerle también a ustedes todo el compromiso con el paro nacional, con todas las actividades de las primeras líneas que sortearon tantas dificultades y que ustedes viajaron a las regiones a hacer los grupos, a trabajar con los jóvenes, a escuchar, a tratar de sortearla con las mayores dificultades, y yo creo que eso fue súper valioso. Entonces, darle las gracias y decirle pues a todo el personal y a todo el equipo de calidad, al equipo de fomento del ministerio, al viceministro, a los dos viceministros por el esfuerzo enorme que han puesto en todo este proceso. Darle un agradecimiento, pues de verdad el sector educativo ha cambiado de una manera enorme, las brechas han disminuido y estamos seguros que en la medida en que todos pongamos de parte nuestra, los temas se superarán y vamos a fortalecer entre todos el sistema. Entonces, yo sí le pediría de parte de todos un aplauso para el sistema, y yo creo que nos merecemos un aplauso de todos porque han sido unos 4 años muy bonitos. Bueno, ministra, muchas gracias. Pues ya digamos, nuestro último diálogo oficial, aunque seguramente quedarán otros espacios de aquí a agosto. Y una invitación, ministra, ojalá seamos capaces entre el ministerio y Ascún de poder dejar un documento con esa perspectiva de lo que debiera seguir para la educación en general y la educación superior. Si ya el gobierno que viene no lo atiende, pues bueno, nosotros seguiremos pedaleando ahí permanentemente, pero me parece que adquiriría un mensaje muy potente y muy fuerte que no sea de un solo lado, sino que sea algo que podamos construir juntos. Muchas gracias, rector, y yo creo que lo que usted dice tiene todo el sentido. Gracias, doctor Gaviria, por sus palabras y por las de todos, muy generosas. El libro que nos está ayudando a liderar el doctor Juan Luis justamente tiene las voces, sobre todo es de los actores del sistema, porque me parece que eso es más válido si uno habla de un porvenir, porque siempre hay, digamos, un sesgo a pensar, no, es que pues ellos fueron los del otro gobierno, nosotros. El libro tiene una introducción que pone en lo que estamos, y luego verán capítulos, muchas voces de rectores, de expertos, de la básica, de la media, tenemos voces de estudiantes, porque creo que sabiamente el doctor Juan Luis me aconsejó que esa era la mejor forma, por lo menos, de dejar preguntas y propuestas para una ruta consensuada posteriormente con ustedes y que tome. Entonces, seguimos trabajando en él, esperamos tenerlo en el mes de mayo, las notas técnicas esperamos tenerlas en el mes de abril. Estamos haciendo como un micrositio en el portal Colombia Aprende para que quede muy consignada todo tipo de información que sirva para la construcción de lo que viene, y agradezco mucho al rector anfitrión por generar este espacio tan bonito. Yo creo que nos hemos sentido todos como en aula. Es un espacio muy inspirador. Muchas gracias por la generosidad, rector, de recibirnos acá, que no había tenido la oportunidad de agradecerle. Y a todos ustedes por generosamente darme como 1:40 de su tiempo. Me voy sobre todo agradecida, y siempre pues cuentan con un servidor de este sector, y el equipo sigue acá día y noche en estos como 145 días que nos restan para culminar la tarea. Hemos hecho una lista como de pendientes porque hay que dejar la casa lo mejor posible. Sugerencias que tengan, inquietudes para lograr dejar temas descongestionados, como la mesa que nos plantearon aquí para el tema de la implementación del decreto, y otras sugerencias que tengan, siempre bienvenidas, que todavía hay muchos días para poder dejar lo mejor posible las cosas para el sector. Muchas gracias. Bueno,